Hola, mi nombre es Fernando Kuhn, tengo 42 años, soy padre de 3 hijos, casado, militante de la Unión Cívica Radical y candidato a intendente por el progresismo. Lo que nosotros queremos es conocer al Fernando que vive en Necochea hace 43 años, digamos, que estuvo entre acá, que estuvo mucho en la Dulce, bueno, y que nos cuentes, bueno, por qué hoy estás acá, por qué llegaste, digamos, a este lugar de competir, de querer competir por la intendencia, y bueno, y que la gente pueda conocer otras cosas, digamos, otras cuestiones, la vida de quienes quieren dirigir la municipalidad. Por eso, digamos, En para... realidad esto es, estoy cumpliendo con un sueño. Algunos dicen que soy estructurado y que planifico demasiado las cosas, pero ¿Quiénes dicen eso? eh, algunos amigos, Ah, no, yo pensé que tu mujer. bueno, fundamentalmente mi mujer. Ah, Eh, pero esto siempre lo soñé, digamos, yo cuando empecé a la actividad política tenía apenas 10 años cuando mi papá me llevó al comité y yo empecé a ver que no podía creer que la gente llorara por alegría. En realidad, para mí, 10 años tenía y el llanto sí. tenía más que ver con una cuestión de tristeza. En ese momento gana Raúl Alfonsín, voy al comité y la gente lloraba y a mí me impactó mucho que llorara por alegría y eso me marcó. Un año después, en el 85, con la elección del plebiscito del canal de Beagle, ya con 11 años, cumpliendo 12 Sí, sí. el mes de marzo, estaba militando en el radicalismo, del cual no me fui nunca hasta el día de hoy, que sigo siendo militante de la Unión Cívica Radical, candidato por el progresismo. Y tengo como condición que siempre lo que me propuse lo conseguí. Cuando estaba militando en el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional, fui presidente del Centro de Estudiantes, me fui a la facultad, eh, a la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Derecho, y fui 2 veces presidente del Centro de Estudiantes, y finalmente dentro de mis sueños Sí. estaba ser intendente. Vengo cumpliendo todos los sueños que me he propuesto. Ser presidente del Colegio Nacional, presidente de la Facultad de Derecho y ahora de los centros de intendente estudiantes, ¿no? de los centros de estudiantes, Claro, efectivamente. está bien, está bien. Así que bueno, ese es mi recorrido. En realidad viví, como yo dije, nacido y criado en la ciudad de Necochea, con un fuerte apego por la ciudad de La Dulce, porque es la ciudad de mis padres, de mi familia, donde mi familia tuvo origen. Y cuando empiezo en todo este recorrido, lo hago fundamentalmente en el Colegio Nacional. Entré en el Jardín de Infantes del Colegio Nacional, A los 18. primaria Colegio Nacional, secundaria Colegio Nacional y me voy a la Universidad Nacional de La Plata, siempre dentro del proceso de escolarización de público, ¿no? El Colegio Nacional acá y público continuándolo en la Universidad Nacional. Perfecto. Hablaste recién de un apego a la ciudad de La Dulce por tu papá y bueno, ¿qué es lo que te lleva a ese apego? Vos tenés parientes allá, ¿por qué digamos tenés una relación fluida con...? Porque tengo un amor muy grande por la familia grande, ¿no? Por todo lo que son mis tíos, mis abuelos, mis tíos abuelos. Mi papá me enseñó eso, fundamentalmente a tener mucho cariño por la familia, porque ahí estaban las raíces de todos nosotros. Y entonces cuando siempre en las fiestas te llevan a La Dulce y vos podés disfrutar con los primos, con los tíos, te queda enraizado ese amor y obviamente en la ciudad de La Dulce estaban todos estos antecedentes que te decía, ¿no? Está toda la familia y el amor, el origen del amor. La familia es lo que a uno le permite tener raíces y poder desarrollarse. Y entonces La Dulce es eso, representa para nosotros todo eso. Además, obviamente, que queda familia nuestra allá en La Dulce, a quien visito, no como debiera, pero visito. Che, y tienen, digamos, la familia de ustedes, los Kun, digamos, ciertas costumbres de hace mucho tiempo, de reunirse en forma anual, a la fiesta de los Kun, que ya es conocida entre, bueno, hay muchas personas conocidas con ese apellido en nuestra ciudad y bueno, alguna anécdota que recuerdas ahí con tus primos. En realidad, como vos decís, una vez mi papá le propuso a los tíos, mi papá ya no está, mi papá ya de 10 años ya que falleció, producto de una enfermedad como el cáncer,
y le dijo a mis tíos hace muchos años ya, más de 20, les dijo, basta de encontrarnos en los velorios, vamos a encontrarnos en una fiesta, y así fue que hace más de 20 años, 10, 20 Claro. años, 20 años, nos encontramos todos en una fiesta anual, que es la fiesta de la familia grande de los Kuhn. Claro. Nosotros, la familia viene, antes de llegar a La Dulce, se baja del barco, venimos de Luxemburgo, los Kuhn y los Steffen, llegaron en el mismo barco, la mamá, Steffen, papá Kuhn, y entonces a partir de ahí, la mamá era Steffen, claro, como se decía, Sí, sí, sí. y a partir de ahí, bueno, la familia empieza a desarrollarse, todos los años, sin importar qué pase, nos reunimos toda la familia, más de 200 somos. Ajá. Y obviamente aquello que organizaba mi viejo, mis tíos, ahora lo organizamos nosotros, los primos, y es hermoso ver cómo se van las nuevas generaciones, Bueno. se van encariñando con eso de la familia, ¿no? de, Claro. de pertenecer o de formar parte de los Kuhn. Y seguro con comida vegetariana. No, nunca hemos optado por ese tipo de menú. Siempre han sido ricos y muy abundantes asados, que son acompañados por bebidas espirituosas. Tenemos incorporado un torneo de truco que nos tiene hasta altas horas de la noche. Siempre se empieza muy temprano en la mañana y no se sabe hasta qué hora termina, porque depende mucho de la final del torneo de truco. Está bien, muy bien. Che, y hablabas, bueno, y de tu paso por, bueno, el jardín, la Sí. primaria, todo eso, bueno, fuera de la llegada al comité, digamos, a los 10 años, como decís vos, ¿qué recuerdos tenés, digamos, de esa Necochea, ya que hace, bueno, 30 años que pasaron, digamos? ¿En qué barrio vivías? ¿Cerca de la Rotonda, puede ser? Claro, vivía en la 38, entre 53 y 51. Es el momento en donde uno se forma con los amigos del barrio, ¿no? Claro. Donde existen esos que ¿Te acordás de tiene de algunos? comunidad, de la comunidad. Sí, Perlita Ardanaz, Mariela Otero, Daniela Sadá, que eran parte del grupo de los vecinos del barrio. La comunidad, a diferencia de la sociedad, lo que tiene son nexos, son lazos donde Claro. uno puede desarrollar su vida personal, ¿no? Entonces, Sí. en ese momento Irma Otero tenía uno de los primeros teléfonos que había en el barrio. Nosotros no teníamos teléfono. Y entonces cuando teníamos que llamar por teléfono íbamos a lo de Irma, ¿no? Y Irma era esa parte de la familia que no tenía problema en ayudarte cuando vos necesitabas algo. Imagínate vos que estoy hablando, parece que estuviéramos hablando de hace mucho tiempo, pero, pero cuando nosotros éramos chicos, jardín de infante, parte de la primaria, íbamos a hablar por teléfono lo de Irma Otero. Así que, bueno, esos son los recuerdos, y de que los problemas de uno eran los problemas del barrio, donde había eso de que si uno estaba enfermo, el barrio se preocupaba por esa enfermedad. Si una mujer del barrio, una madre nuestra empezaba a manejar, mi mamá en este caso, me acuerdo mucho de eso, todo el barrio estaba ahí, y eso era muy lindo porque la crianza se hacía en conjunto. Esa es la diferencia entre una sociedad y una comunidad. Claro. Yo vengo de esa crianza, yo vengo de la crianza del barrio, en donde todos formamos parte del mismo crecer, crecíamos en conjunto y nos veníamos caminando en la primaria. Nos veníamos caminando juntos del Colegio Nacional y nos íbamos repartiendo por los barrios. Yo dejaba Guillermo Manaza, Florencia Sacharía, Verónica Pusilio, me acuerdo porque por esto es estructurado, ¿no? Que cada uno iba quedándose en su lugar hasta llegar yo, el último del Colegio Nacional, a la 38, bueno, todos los días. Y obviamente tenía a mi hermana primero, que venía, la veníamos llevando a la rastra el grupo de compañeros que éramos los más grandes de esa banda. ¿Tus hermanos son más chicos que vos? Sí, mi hermana tiene 2 años, Betiana, tiene 2 años menos que yo, y Dieguito, ya digo Dieguito, ¿no? Hoy tiene 32 años, era el hermano menor, pero en ese momento 10 años menos tenía cuando éramos chiquitos. ¿Y cómo era esa relación con Diego, con tanta diferencia de edad, no? Casi de padre, digamos, porque yo me hacía cargo de mi hermano, digamos, en el sentido de complementar a mis padres, no por ausencia de ellos, sino de complementarlos. 10 años yo me levantaba a estudiar y me levantaba con ellos, y si Dieguito, se despertaba, yo mientras estudiaba lo mecía en la cuna, en el changuito o en el carrito, y bueno, obviamente era muy apegado a mis hermanos.
de hecho cuando me fui a estudiar a La Plata fue un desapego muy fuerte de mis hermanos, fundamentalmente del que en ese entonces era el más chiquito. El más chiquito. ¿Y por qué ese desapego? ¿Qué sentiste en ese momento al llegar ya para pasar ahí a...? Mira, yo creo que lo sintieron más ellos, porque si hay algo que voy a recordar de ese periodo es el esfuerzo que tuvo que hacer tremendo mi familia. Mi papá tenía el negocio en 42 y 55, bobinaba motores eléctricos, Sí, sí. Negocio que actualmente tiene mi hermano. Mi mamá ama de casa, mis hermanos estudiaban todavía la secundaria, la primaria Diego, y cuando me tuve que ir a estudiar, bueno, fue un esfuerzo de toda la familia. Había que pagar el alquiler, teníamos que tener, me mandaban encomiendas, las encomiendas eran de comida, eran hermosos recibirlas, pero obviamente yo sabía del esfuerzo que hacía mi familia por mandar esa encomienda con comida, con fideos, con repasadores, que era un esfuerzo muy grande que hacían todos acá, así que voy a estar eternamente agradecido porque la educación, si bien es gratis, fue gratuita en la Universidad Nacional de La Plata, no es menos cierto que todo el alquiler y los gastos de mantenimiento en un principio, hasta que comencé a trabajar, fueron soportados por el esfuerzo de mi familia acá. ¿Y el cambio de ciudad, cómo te fue? Más allá de los afectos, bueno, de dejar muchos seres queridos acá, bueno, salir de Necochea, la capital de la provincia, el movimiento, digamos, administrativo de toda la provincia que está ahí, ¿cómo fue ese choque, ¿no? Casi de civilizaciones, ¿no? Sabía que era lo que tenía que hacer, Cuca, y no tenía posibilidades de... Nunca pensé, como te decía, ya estaba planificado desde chiquito, yo tenía pensado de chiquito, y hay una profesora que te lo puede decir, que es Keta Díaz Abaté, que yo ya en la primaria le había dicho que yo iba a ser abogado y para que después iba a trabajar en la política o que iba a ejercer la política o a hacer política. Uno no trabaja de política, yo soy abogado y siempre quise hacerlo, pero siempre sabía que tenía que estudiar. Mira, te voy a contar una infidencia, que por ahí es una burrada, ¿no? Pero cuando era chiquito, más chiquito todavía, pensaba que mi familia tenía campos, ¿no? Mi papá no, pero mi familia tenía campo. Entonces yo dije, quería ser ingeniero agrónomo para tener campo. Hasta que me di cuenta que por más que estudiara ingeniero agrónomo no iba a tener campo, que el campo no venía por ese lado. Entonces después elegí la abogacía por una infinidad de razones, y cuando me toca el momento de irme, siempre los cambios para mí fueron muy traumáticos por los grupos humanos en los cuales estaba, ¿no? El grupo de amigos, tener que abandonar el grupo de amigos siempre fue traumático en el sentido de mucha nostalgia, mucha angustia, pero sabiendo que tenía que hacerlo, ¿no? Y entonces me fui a estudiar, y cuando me voy a estudiar en La Plata me voy con amigos también, que todos juntos hicimos ese proceso de transición. Y estar en la facultad donde pasa una infinidad de personas y todos van a un lugar menos vos, que no sabés dónde tenés que ir, es un choque. Que lo haces con los amigos, amigos. Y a poco de andar también dije que por eso quería participar en el centro de estudiantes, porque no podía ser que cada uno que viniera se sintiera abandonado. Y así que fue una de las cosas que primero hice, fue que al año siguiente los que ingresaban no sintieran eso que yo había sentido, ¿no? Sentirte perdido en el medio de la inmensidad. Vos tenés que alquilar, tenés que hacerte tu vida, tenés que, conocer una nueva, como vos dijiste, un nuevo mundo que tiene por condición adaptarte. Está bien. ¿Y vos cómo crees que te adaptaste ahí con el paso del tiempo, digamos, a esta llegada, digamos? Fantástico. ¿Te gustó después, digamos, del ambiente, de los claustros, todo esto? Sí, fantástico, porque terminé, como te decía, siendo consejero académico. Fui vicepresidente del centro, 2 veces presidente y 2 veces consejero. ¿Y cómo se llega a ser presidente? Digamos, ¿cómo llegaste vos? ¿Cómo fue tu camino? Militando mucho, porque estuve todo el día... sabía que tenía que ser, para representar a los estudiantes, tenía que ser un buen estudiante. Entonces me duplicaba los esfuerzos. A la mañana estudiaba, me levantaba muy temprano y estudiaba. Estudiaba generalmente en la biblioteca, por la falta quizás de libros que tenía. Así que abría el centro de estudiantes, ponía la bandera, y muchos amigos lo podrán recordar, y entonces después me iba a la biblioteca a estudiar hasta el mediodía, que comía con algunos amigos. Tengo una anécdota muy linda con un funcionario judicial que también vivíamos juntos en ese momento, que a veces la diferencia entre una comida y la otra le hacían media docena de huevos.
que es lo que te permitía, o comés papa al horno o comías tortilla de papa. Así Claro. que eso era la diferencia. El que tenía media docena de huevos era Gardel en ese momento. Así que bueno, después a la tarde centros de estudiantes, atendía a los ingresantes, atendía a la gente, atendía a los Claro. que iban a cursar. Y llegás por esfuerzo, por sacrificio, por interpretar fundamentalmente lo que en un momento determinado necesita el estudiante, y esas Claro. necesidades y esas construcciones luego son reconocidas. Y entonces, bueno, fui vicepresidente, 2 veces presidente, y terminaba también con la misma angustia con la que me fui del secundario. Claro. Con peor todavía, porque terminás la facultad y ahí termina el sistema de escolarización. Ya Claro. no tenía otra cosa que hacer, Ahora, obviamente. todo nuevo de vuelta. Exactamente, y terminé luego haciendo posgrado. Me becaron para ir a Salamanca a estudiar ciencias Claro. políticas, y bueno, después me vine a trabajar a Necochea. Pero en todo ese derrotero de tiempo en la facultad terminé volviendo a hacerme de amigos que actualmente me acompañan, con los que tengo muchísima relación, algunos de los cuales fundamentalmente todavía nos seguimos reuniendo cada vez que yo puedo viajar a La Plata, o ellos en el verano venir. Claro. Y terminaba obviamente en la facultad conociendo y haciéndote parte de ese sistema. Así que lo pasé muy pero muy bien en la facultad, y también el choque fue cuando salí terrible. ¿Y qué años estás hablando ahí? Y yo me recibí terminé la facultad, terminé en el 90, Secundario. el secundario, 91-96 estuve estudiando en la facultad. Perfecto. ¿Y cómo después retomamos el tema de la universidad? ¿Cómo eran ponerle esos eneros venirse acá a Necochea, digamos? En principio era lo que más anhelaba. Como yo decía, bueno, tenía la posibilidad de venirme a las vacaciones. Después la propia vorágine del estudio hace que vos tengas que quedarte más tiempo en La Plata. Las mesas de marzo requieren que vos en febrero ya estés estudiando, y entonces los veranos se iban acortando. Entonces esto de estar en el centro de estudiantes y tener que recibir a todas las personas que iban a consultar, que iban a buscar departamento y que iban a hacer el ciclo introductorio, más las propias mesas que yo tenía en marzo, hacía que, bueno, tuviera que irme y los veranos fueran cortos. Así que el poco tiempo que estaba acá disfrutaba en principio de la playa, y más bien de las relaciones de amistades que yo tenía, que todavía quedaban acá en Necochea y que aún quedan, pero que en ese momento nos encontramos en este enero, que nos recibía a todos los que estábamos en Buenos Aires, Mar del Plata, los que se habían quedado. Así que era un momento de reencuentro con la familia, con los hermanos, con los amigos, y ya poquito que uno se acostumbraba a estar acá, tenía que volver. Nos costaba, no me quejo, pero no se podía venir seguido tampoco. Claro. El colectivo, digamos, el doble pasaje de ida y vuelta, con esta realidad que hoy te contaba, del esfuerzo tan grande que hacían mis viejos, hacían que yo durante el invierno no viniera tanto como a uno le hubiese gustado, ¿no? Como necesita de los afectos. Así que bueno, aprovechábamos mucho ese momento de verano. Está bien. Y bueno, retomando la facultad, bueno, ¿cómo terminaste en el 96? Me dijiste, bueno, contame el momento de recibirse, digamos. El último flash. El último examen. Porque me recibo con internacional público. Derecho internacional público e internacional privado son las dos últimas materias que uno tiene en la carrera. Puede ser otra materia, pero generalmente son esas dos las últimas materias, que están por el régimen de correlatividades en el final de la carrera. Y en ese último momento, obviamente, el choque que se da es aún más fuerte que cuando terminas la secundaria. Porque después de esto no tenés otra instancia que seguir estudiando, como te decía, y tenés que despedirte de todo lo que fueron tus últimos sueños de construcción. Claro. Yo era consejero académico, estaba abandonando el centro de estudiantes, estaba abandonando todas las autoridades porque era parte de la conducción también de la facultad y de la universidad. Teníamos en ese momento un grupo muy grande de personas que estaban en distintos lugares de la función en la universidad y en la facultad. Los amigos
que cada uno se volvía a su ciudad. Recordaba que a La Plata y a la universidad van de toda la provincia y de todas las provincias, así que también la despedida es muy fuerte, no es que nos volvíamos todos a Necochea, cada uno que se recibía se volvía a su ciudad, se volvía a su provincia, y entonces obviamente sin contar la fiesta, ¿no? Que obviamente claro, vos ese día lo vivís con mucho nerviosismo porque es tu última materia, pero inmediatamente que termina el nerviosismo pasa a ser la fiesta que te hacen tus compañeros, que no sabes cómo puede ser, los huevos, la masacre que hacen con cada uno de los que nos recibimos, y bueno, finalmente las fiestas, que las fiestas en ese momento son muy populosas, porque prácticamente participa todos los últimos 2 años que están cursando en materias, más de 400, 500 personas pueden ir a una fiesta de egresado cuando vos te recibís, o una fiesta de recibida, y ya después de ahí automáticamente pasás a formar parte del mercado laboral. En mi caso lo hice como secretario de la Junta Electoral de la universidad y docente, fui profesor, empecé a dar clases en el colegio José Hernández, que es un colegio secundario que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y contame específicamente, bueno, el momento de recibir, das el último examen, salís afuera, bueno, los huevos todos. Hubo una situación particular ahí que, bueno, siempre hay una recorrida por los centros de La Plata, digamos, pero la tuya fue bastante, bastante particular. Fueron mi papá y mi mamá, mis hermanos, y papá con esas ocurrencias que siempre tenía, alquiló un carrito de esos de los cartoneros, con caballo y bueno, nos fuimos con los amigos y papá en ese carrito de casa de colegio, a la facultad. A la facultad. Bueno, bastante peculiar. Sí, bueno, el carrito de cartonero estaba lleno de cartones, obviamente, así que ahí arriba nos subimos todos, papá iba adelante y llegamos en eso. Muy bien. Una manera, un cuento de la Cenicienta, digamos, ¿no? Sí, no, bueno, vi de esas particularidades que tenía papá. Y bueno, contame, bueno, de tu familia, ¿cómo la conoces a tu mujer, a Betiana, digamos? Bueno, Betiana ¿Te acordás, no? Porque si no, sí, claro, sí. Betiana era militante del centro de estudiantes, yo en ese momento era presidente del centro y bueno, a partir de ahí nos hicimos amigos. Las circunstancias de la vida, las distintas experiencias que fuimos haciendo, el mismo camino recorrido nos llevó a estar juntos en la vida. Después, bueno, yo me vine para Necochea, porque bueno, en 2003 gana Daniel Molina y cuando bueno, me invita a formar parte del Ejecutivo Municipal, yo era chico en ese momento, todavía fui el funcionario más joven de esa camada, de ese gobierno, y 31 años, tenía 31 años, y bueno, y hablamos con Betiana y me tengo que venir, digamos, porque era, viste, como esto te decía, digamos, era el paso para el necesario, pero además porque yo siempre hay algo que pienso que todos debemos tener un momento de duda en algún momento, que yo, gracias a Dios, lo resolví muy bien, que es que la ciudad de La Plata te invita a quedarte, ¿no? Así que, y no te trata mal, te trata muy bien, al contrario. Así que bueno, me quedé trabajando en La Plata y cuando surgió esa posibilidad, supe que era lo que tenía que hacer, porque era el momento en donde uno decide el futuro de su vida. Y yo no quedé entrampado en La Plata, que me pude venir acá a trabajar. Y bueno, en ese momento cuando decido venirme, lo hablamos con ella, al principio le costaba un poco venir, ¿no? Sí. Vamos a ser sinceros, ¿sí? De la vida de La Plata a la vida de Necochea, pero a poco de andar, si vos le preguntas a ella, te va a decir que por nuestros hijos, por cómo se cría la familia en la ciudad de Necochea, por las distintas características que tiene esta ciudad, estamos muy contentos los dos como pareja, como familia, de haber tomado esa decisión, porque Bautista nace en La Plata. ¿Recordás el nacimiento, cómo fue, los días previos, todo? Sí, yo ya estaba en la municipalidad y bueno,
Yo trataba de no faltar nunca al trabajo, a la municipalidad. Yo asumí como subsecretario legal y técnico en ese momento y trataba de no faltar nunca. Así que bueno, el embarazo de Betiana que hizo allá, porque ella trabajaba en la universidad y estudiaba Derecho, fue, digamos, casi un acompañamiento a la distancia. Betty venía los fines de semana que podía, ya con la panza, ¿viste? Claro. Como que se hacía cada vez más complicado. Y cuando tengo la posibilidad de las últimas semanas de viajar por temas laborales, no podía, bueno, viajo la última semana, esa noche que me estoy por venir, la noche que me estoy por venir, le pregunto, Betty, ¿estás para, cómo venís con el tema de, porque uno es bruto, digamos, también, Claro. ¿cómo se preguntan esas cosas? Sí. ¿Tenés contracciones? ¿No tenés contracciones? Y nadie sabe qué es, ¿no? Así que, bueno, mis amigos, con esas creencias que uno tiene, la semana esa ya, que ya tenía que estar para nacer, le habían dado chocolate y Coca-Cola, que ese es el mito, que con chocolate y Coca-Cola se adelanta el embarazo. Y se adelanta no, porque ya estaba en fecha, yo iba a ir, pero bueno, no nacía Bauti. Así que cuando tenemos bueno, yo digo, bueno, Betty, me tengo que ir, le digo, tenía que venir a trabajar, había muchas cosas que hacer. Y cuando vengo, llego a las 7 de la mañana en el micro, 6:30 de la mañana. A las 7 se está yendo el micro de Necochea a La Plata, que sale a la mañana de acá. Claro. A las 8:30, 9, me llama y me dice que tenía contracciones. Imagínate la desesperación que me agarra, no sabía qué hacer. Claro. Yo en ese momento tenía un Duna que apenas se arrancaba, digamos. Claro. Alguno también recordará de que había que empujarlo, porque era un auto muy particular. No me podía ir en el Duna no aguantaba el Duna en La Plata. Bueno, así que me empecé a desesperar, no sabía qué hacer, no sabía en qué irme, digamos. Las personas que me podían llevar, el grupo de amigos que también trabajaban en la municipalidad, no había muchos autos en ese momento a disposición, digamos. No había, obviamente no iba a usar el auto de la municipalidad, los amigos estaban con las mismas particularidades, si no eran dunas eran parecidos, así que bueno, me fui tuve que esperar el micro, que todos recordarán le llaman el lechero, que sale después del mediodía, así que el mediodía estaba. Imaginando hablando por teléfono, en el lechero, 8 horas arriba de un micro, con tu hijo que está por nacer. Fue cortar clavo todo el camino, y paraba en un pueblito, y paraba en otro pueblito, y paraba en un campo, y paraba en otro campo, y yo me desesperaba. Llego a La Plata corriendo, me tomo un remis, agarro señal, y cuando llego a la clínica donde Betiana estaba, había nacido Bauti, y ese momento fue así, como de mucha emoción. Bueno, y después de todo este trayecto que has recorrido, si tenés que definir todo en 1 o 2 palabras antes de octubre, de las elecciones, que ya están, a pocos días, van a ser las elecciones, ¿qué palabras elegís, digamos? Esfuerzo, sacrificio y esfuerzo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Fernando. A vos.